Bien, vamos a continuar entonces con la sesión correspondiente a la unidad número 2, que nos habla del flujo en tuberías y conductos. En la sección 2.1 tenemos la pérdida de carga. Acá nos indica entonces que en una tubería o canalización es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí. Y a su vez también, pues esta fricción se propicia contra las paredes de la tubería que pues la conduce. ¿No? Entonces acá también las pérdidas pueden ser continuas a lo largo de conductos regulares o accidentales. Acá lo podemos decir también que son localizadas debido a circunstancias particulares. En específico nos hace alusión a un estrechamiento o cambio de dirección, ¿verdad? También, pues cuando tenemos presente una válvula. Asimismo, habrá otra sección, ¿verdad? Que en este caso será la 2.2, pérdida por fricción. Acá vamos a encontrar específicamente dos situaciones. Las pérdidas primarias, que se producen cuando el fluido se pone en contacto con la superficie de la tubería. Esto va a provocar que se rocen unas capas con otras, es decir, un flujo laminado o de partículas de fluidos entre sí. Ya estaríamos hablando entonces en este caso de un flujo turbulento. Estas pérdidas se realizan solo en tramos de tuberías de tipo horizontal y de diámetro constante. Específicamente eso es para pérdidas primarias. Ahora bien, si hablamos del tipo de pérdidas secundarias, estas se van a producir en transiciones de la tubería, es decir, en un estrechamiento o en una expansión. Y digamos, en los accesorios que se puedan utilizar pues, a lo largo de una tubería, ya sean en este caso las válvulas o los codos, ¿verdad? En este caso, el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías van a influir algunos factores, ¿verdad? En este caso, que la tubería sea lisa o bien sea rugosa. De esta cuenta, pues tomando en consideración estos dos parámetros, tanto de pérdidas de cargas o pérdidas por fricción, vamos a ver directamente acá en la sección 2.3 el factor de fricción, que viene dado por la ecuación de Darcy, ¿verdad? En este caso vamos a ver acá la ecuación con la cual vamos a trabajar y vamos a recordar un poco de la nomenclatura de las pérdidas y ganancias de energía. Retomando un poco los capítulos anteriores, tenemos que las pérdidas y ganancias de energía en un sistema se contabilizan en términos de energía por unidad de peso del fluido que va a circular por él, ¿verdad? Eso también le vamos a denominar como cargas, ¿verdad? Que ayer precisamente en la sesión pues hablábamos directamente de ese concepto, ¿no? Y entonces acá vamos a tener nuestra ecuación específicamente de energía, ¿va? Donde pues nos relacionan esos valores o esas variables que vamos a recordar. Acá tenemos la expresión o la notación H sub A, ¿verdad? Que específicamente era aquella energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como una bomba, ¿verdad? Es frecuente que se le denomine carga total sobre la bomba. Ahora, cuando tenemos un H sub R y tenemos un valor negativo, es aquella energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico. Acá podemos decir que puede ser un motor del fluido. Y finalmente H sub L, que es entonces esa pérdida de energía del sistema por la fricción en las tuberías. Y es entonces este valor, ¿verdad? Que será de nuestro análisis, ¿verdad? Porque acá entonces vamos a tener esas pérdidas por fricción que se van a generar por válvulas o por algún tipo de accesorio. En tanto, la ecuación general de energía pues nos indica este término, ¿verdad? H sub L,
que es entonces la pérdida de energía del sistema. Una componente de la pérdida de energía es la fricción en el fluido que circula. Para el caso del flujo en tubos y tuberías, la fricción es proporcional a la carga de la velocidad del flujo y a la relación de la longitud al diámetro de la corriente. Entonces, en este caso, vamos a observar acá que a través de la ecuación que previamente hemos analizado, la ecuación de Darcy para calcular la pérdida de energía estaría definida por esta notación que tenemos acá. Es decir, que va a involucrar a ciertos valores de nuestro interés, que aquí, pues en el lado derecho, se detalla, ¿verdad? Esta ecuación pues, se utiliza para calcular la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para flujo laminar como para el caso que estemos hablando de un tipo de flujo turbulento, ¿va? En este caso acá tenemos ya detallada que hace referencia a cada una de ellas y cuáles son las dimensionales con las cuales vamos a representarlas. Cuando hablamos de una pérdida de energía debido a la fricción, estos serán las dimensionales con las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Newton por metro dividido en Newton, es decir, estaríamos hablando de metros. Libra pie dividido pie, es decir, hablando en pies, ¿verdad? Ya sea el sistema internacional o el sistema inglés. Cualquiera de las dos, pues será la forma de representarlo. L nos va a representar la longitud de la corriente del flujo, ya sea en metros o pies. D, pues como lo hemos trabajado hasta el momento, nos representa el diámetro de la tubería. Esta V que vemos aquí será la velocidad promedio del flujo, metros sobre segundos o pies sobre segundos, según sea el caso. Y esta F, pues será el factor de fricción, que es una cantidad de tipo adimensional. Por tanto, esta es básicamente pues esa sección de nuestra pérdida de energía del sistema debido a la fricción a través de la ecuación que observamos acá, la ecuación de Darcy, que nos va a permitir encontrar específicamente ese valor a través de los parámetros que previamente ya hemos analizado, ¿verdad? Como ha sido directamente el número de Reynolds, que a raíz de ello pues se subdivide todo lo demás. Por tanto, tenemos también acá el cálculo del flujo laminar, donde pues hacemos alusión a la ecuación de Hagen-Povusiel. Aquí tenemos una pérdida por fricción en el flujo laminar y nos va a indicar acá directamente que cuando existe flujo laminar, el fluido parece moverse como si fueran varias capas, es decir, una sobre la otra. Debido a la viscosidad del fluido, se crea un esfuerzo cortante entre sus capas. Se pierde energía del fluido por acción de las fuerzas de fricción que hay que vencer y que son producidas directamente por un esfuerzo cortante. Entonces, de esta cuenta, ¿cuál es esa ecuación que nos va a permitir encontrar y hablar de las pérdidas de energía del sistema? Ahora, para el caso del flujo de tipo laminar. Tenemos la ecuación acá y nos indica que es igual entonces a 32 veces la viscosidad dinámica multiplicada por la longitud, por la velocidad, todo esto dividido el peso específico por el diámetro al cuadrado. Ahora bien, como hemos visto hasta el momento, tenemos un factor de fricción para el flujo laminar. Y es entonces que nos indica que en este caso el valor del factor de fricción, como lo veíamos para el caso de un fluido laminar, pues lo tenemos acá directamente. Y entonces en este caso será 64 dividido el número de Reynolds. De ahí entonces que tenemos nuevamente pues nuestra ecuación para hablar de la pérdida de energía del sistema. Verán que esa es la ecuación 8.3. Es válida, en este caso nos dice que es válida para el flujo laminar cuando pues ese valor corresponde a 2000, ¿verdad?
como lo hemos tratado hasta el momento. Sin embargo, también puede utilizarse en esta ecuación para calcular la pérdida de fricción en el caso del flujo laminar, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos aplicarla de igual manera, ¿verdad? Sin ningún tipo de alteración en el resultado. Vamos a observar entonces este caso práctico que tenemos acá. Nos está indicando que por una tubería de acero de 4 pulgadas de cédula 40, y ahí nos indica específicamente ciertas características que debemos considerar y pues trasladarnos directamente a nuestro apéndice donde está esa explicación. Específicamente, si recordamos un poco de ello, estaríamos hablando del apéndice F, ¿verdad? Tenemos ahí esa intersección. Estamos hablando de una tubería de 4 pulgadas de cédula 40. Y bueno, si seguimos con el enunciado, nos dice fluye combustióleo a la tasa máxima para que el flujo sea laminar. Si el líquido tiene una gravedad específica de 0.895 y una viscosidad dinámica de 8.3 por 10 a la menos 4 libras por segundo dividido pies cuadrados, calcule la pérdida de energía por cada 100 pies del tubo. Específicamente estamos hablando de el sistema inglés, por tanto vamos a ubicarnos en esa región, ¿no? A través de las consideraciones que tenemos acá, vamos a ubicar y trasladar los datos que ya conocemos.